Hola muchachos, ¿cómo están? Yo espero que estén súper bien en esta oportunidad. Esta semana nosotros vamos a hacer esta clase, yo la estoy dejando por acá pregrabada para que ustedes puedan disfrutarla cuando su conexión a internet lo permita, cuando ustedes tengan pues los servicios que se requieren para poderla observar y para realizar la actividad. En esta ocasión, bueno, hoy es 14 de julio, cuando yo estoy grabando esta clase. En esta ocasión nosotros vamos a hablar sobre la improvisación. Hablar de un locutor es necesariamente hablar de una persona que tiene la capacidad de improvisar, pero la improvisación tiene algunos mitos y algunos tabúes que la rodean en torno a cómo debe ser la misma. Nosotros en la locución, al menos en el área o desde el aspecto en el que yo la he estudiado, siempre he aprendido que la improvisación realmente no se improvisa. Con esto me refiero a que improvisar no implica inventar cosas que no tengan sentido, delirar y hablar de cosas que no tengan ningún sentido, bajo ningún concepto. La improvisación es un acto que requiere de un talento importante, ciertamente, pero también requiere de una preparación previa. Y es por eso que ustedes, cuando se están formando como comunicadores sociales, algunos docentes somos bastante enfáticos y quizá quisquillosos en que aprendan de todo un poco. Porque una persona que sabe de todo un poco, que está en constante enseñanza y en constante aprendizaje, que está en constante lectura, que se interesa por lo que ocurre en el mundo actual incluso con lo que ha ocurrido en la historia, que se interesa por leer y por documentarse de distintos aspectos de la vida en general, tiene la capacidad de improvisar en cualquier circunstancia, siempre y cuando sea algo para lo que previamente te hayas preparado. No preparado, con preparado no me refiero estrictamente a estudiar y caletrear, sino obtener un conocimiento, así sea básico, del tema que vas a hablar. Entonces, la premisa de esta clase es que vamos a hablar obviamente de la improvisación, pero que la improvisación no se improvisa. Es por eso que nosotros vamos a hacer, de hecho, una práctica que requiere de que ustedes hagan una grabación. En esa grabación ustedes van a hablar de un tema, a improvisar sobre un tema, pero yo, para que ustedes tengan la capacidad o la posibilidad de prepararse, yo voy a hacer la dinámica de una manera diferente. Yo les voy a dar a ustedes una lista de temas. Van a ser tantos temas, bueno, yo tengo una lista de temas. En algunas oportunidades los temas se van a repetir, no van a ser tantos temas como alumnos hay en esta clase porque son bastantes y les tocaría leer demasiado y tendría yo que darles demasiado tiempo para prepararse. Pero sí, vamos a hablar yo les voy a dar una lista de temas. En esa lista de temas ustedes deben documentarse, analizar, leer tanto como puedan. Y en el día específico donde se desarrolle la práctica, yo le voy a decir a cada uno cuál de toda la lista de temas es el tema que le corresponde, en el que le corresponde improvisar. Obviamente tienen que tener un lenguaje acorde, tienen que utilizar toda la teoría que hemos visto en esta materia o en esta asignatura, que ya la conocen: dicción, articulación, impostación y brillo de la voz, y utilizar todas estas herramientas que ya ustedes conocen en la teoría, pero que a partir de nuestras prácticas ustedes deben poner en práctica. En ese sentido, ustedes van a tener un tiempo estipulado, así como la primera práctica que tuvimos, que fue bastante estresante para ustedes, donde tenían que grabar una nota de voz y enviármela y todo esto. Así exactamente es como se va a desarrollar nuestra dinámica, pero en esta oportunidad ustedes van a tener un tema asignado de una larga lista que yo les voy a haber dado previamente. A continuación yo les voy a hablar un poquito más sobre lo que es la improvisación y para que tengan más herramientas para prepararse para lo que va a ser esa dinámica. Bien, bueno, en ese sentido nosotros vamos a hablar un poquito de cómo deberían ustedes estructurar básicamente un discurso, sea cual sea este, pero sobre todo si les toca improvisar. Les va a ocurrir en más de una oportunidad que de pronto les van a abrir un micrófono, les van a encender una cámara y ustedes, siendo ya comunicadores sociales, deben tener la capacidad o la entereza como para
tratar de improvisar sobre un tema en específico. Queda de ustedes que no los obligue ningún medio de comunicación ni ningún productor a hablar pistoladas frente a ningún tipo de audiencia, no solamente por respeto a la audiencia, sino por respeto a ustedes mismos, porque son como periodistas y como comunicadores quienes van a dar la cara y quienes van a quedar mal en el caso de que esa improvisación no salga bien. En ese sentido, cuando yo digo hablar pistoladas, es decir, incoherencias que se nos puede salir por nervios, porque no estamos preparados para tener o para enfrentarnos a ese tipo de discursos sobre un tema en específico. Por lo tanto, siempre antes de encender un micrófono, de encender una cámara o de hacer lo que sea frente a cualquier persona que esté allí como público, nosotros deberíamos preguntar a quien está a cargo de qué vamos a hablar. Y si tú no sabes de lo que se va a hablar, pues es preferible no participar o tratar de influenciar en esta persona que se hable alguna cosa para la que tú sí estés preparado, que tú conozcas y que tengas conocimiento y que puedas hablar con propiedad. En ese sentido, yo quiero hablarles un poquito de la estructura del discurso, porque sí les va a tocar improvisar, lógicamente, y a lo mejor en último minuto ustedes pueden prepararse, entre comillas, porque no lo pueden hacer a cabalidad, puedan ustedes prepararse para improvisar sobre un tema. Y lo más importante que ustedes tienen que conocer, además del tema que van a hablar, es sobre la estructura de este discurso, cómo yo voy a estructurar y para qué estoy allí presente. Porque si yo voy a ser entonces el entrevistador, en este caso sería un poco diferente, porque yo pudiera incluso improvisar mejor y con el entrevistado documentarme sobre el tema. Sin embargo, obviamente, siempre se los he comentado, incluso lo estoy hablando en mi asignatura de radio con los muchachos, sobre el respeto que se le debe tener a un entrevistado en el hecho de prepararse para saber y para documentarme sobre a quién me estoy o con quién me estoy sentando enfrente, para yo saber qué preguntas puedo hacerle y sobre todo para aprovechar al máximo una entrevista. Quizás si yo no investigo sobre mi entrevistado, puedo pasar por alto detalles que sean muy curiosos, bastante interesantes, pero termino preguntando lo mismo que pregunta todo el mundo, porque no investigué a profundidad. Entonces, en ese sentido, hablando de la estructura del mensaje, lo primero que tengo que preguntarme es ¿qué hago yo ahí? ¿Por qué yo y no otra persona? Si te toca ser entrevistador, pues ya saben cuál es la condición o cuál es la sugerencia o mi sugerencia para que ustedes como entrevistadores puedan prepararse y ser respetuosos con el entrevistado. Pero si me toca a mí ser quien elabora el discurso, ¿por qué soy yo la persona más pertinente para hablar sobre ese tema? Si no soy la persona más pertinente para hablar sobre ese tema, diría yo, en ese escenario, tratar de inferir, como les decía antes, en que se pueda cambiar el tema y hablar de un tema para el que sí estés preparado y te sientas seguro de que lo puedes desarrollar a cabalidad, completamente. En ese sentido, bueno, ¿qué hago yo allí? ¿Por qué yo? Y una vez que yo entiendo eso, ¿cómo yo voy a elaborar mi discurso mentalmente? Porque hablando de la improvisación, evidentemente estamos hablando de un discurso que no se redacta o que no se preelabora, sino que es un discurso que se va desarrollando, se va hilarando a medida que yo voy hablando, como si se tratara de una pequeña conversación tipo monólogo conmigo mismo, o en el caso de que cuentes con algún otro recurso, alguna ayuda, pues una conversación con otra persona, pero con público presente. Entonces, una de las cosas más importantes para lograr improvisar satisfactoriamente es que nosotros podamos hacer un buen inicio y un buen cierre, como en toda noticia y como en todo recurso y género periodístico. El inicio es el que va a enganchar a la audiencia y le va a determinar a la audiencia si tú estás bien preparado, si estás titubeando, porque además el público es capaz de notarlo de inmediato, si tú no estás seguro de lo que estás hablando. Por eso una de las cosas más importantes frente a la improvisación es tener actitud y hablar como si tú fueras el experto más experto en la materia, así no lo seas, porque es muy difícil ser experto en todas las áreas. Entonces, en la estructura del discurso, el principio del discurso es una de las cosas más importantes y finalmente, valga la redundancia, el final de entendiendo
cuál es el mensaje que desean esas personas recibir, por qué esas personas se interesarían en lo que yo estoy hablando específicamente y cómo hago yo para que con este discurso, con este discurso que yo estoy elaborando, que yo voy a elaborar en mi mente y voy a ir diciendo sobre la marcha, estas personas se vayan con un aprendizaje. O se vayan complacidas con lo que fueron a buscar a ese lugar. Entonces, entendiendo esto, yo quiero o hablarles un poquito, brevemente, porque tiene que ver mucho, sobre la sintaxis, la semántica y la pragmática. En este sentido, la sintaxis forma parte de la estructura de tu mensaje, cómo tú sintácticamente vas a elaborar, como les decía ya, en tu mente, porque no quiero que cuando yo les diga elaborar un discurso se imaginen escribiendo un texto, sino cómo ustedes van a lograr elaborar esa estructura de forma coherente, que no resulte engorroso y que sea entendible para la audiencia. Y que entendiendo por esta audiencia como que puede ser un público súper amplio con capacidades cognitivas diferentes, con niveles educativos, sociales, económicos completamente diferentes, y mi deber es que todos me entiendan. Entonces la sintaxis evidentemente tiene que ser bien cuidada. En este sentido, vamos a hablar ahora de la semántica, porque la semántica tiene que ver con el significado de las palabras. Y una de las cosas más importantes de la semántica es que ustedes, a veces muchas personas, por tratar de utilizar un lenguaje rimbombante, palabras muy elaboradas, palabras poco utilizadas, mal emplean algunas palabras y terminan deformando, desfigurando un discurso. Lo importante es que ustedes, cada palabra que incorporen a su vocabulario, sepan cuál es su uso correcto. Les voy a poner un ejemplo, muy común además, el ejemplo de la palabra aperturar, que está mal empleado. Yo se los voy a explicar ahorita. Están de acuerdo a la Real Academia Española, está mal empleado, porque entonces a veces dicen las personas, de pronto les suena más elegante decir, en vez de abrir o en lugar de abrir, dicen aperturar, y está está mal empleado este término. Aquí yo tengo una breve guía que les voy a leer, que dice, por ejemplo, que en los últimos tiempos se ha formado, espontáneamente se formó el verbo aperturar a partir de un sustantivo. Este sustantivo es apertura, y se emplea como acción y resultado de abrir. Sin embargo, la norma culta, en este caso la Real Academia Española, que ha tenido de alguna manera en los últimos años que adaptarse a ciertos modismos, porque bueno, las personas no han dejado de utilizarlo, pues la norma culta rechaza el uso de la palabra aperturar para abrir, porque inicialmente aperturar no era un verbo, era un sustantivo. Entonces, aquí, esto es por ponerles un ejemplo. Entonces, escuchen esto, el verbo se utilizaba en el lenguaje bancario, aperturar una cuenta bancaria, y se ha extendido a otros campos, aperturar procedimientos judiciales, aperturar nuevos negocios a nivel nacional o aperturar oficinas. El verbo aperturar no es correcto en el español y por lo tanto su uso no está justificado y debe evitarse. Dice acá una nota de eluniverso.com. Un ejemplo en una oración: él me indicó que vaya a aperturar un negocio con mi amigo. Ya ustedes saben, por ejemplo, que en la semántica está mal empleado el término aperturar, porque está bien empleado, o de hecho es aceptado en el lenguaje bancario, y su uso se extendió como un modismo, como una manera. A veces las personas, como les decía, por tratar de utilizar palabras más elegantes, en lugar de decir abrir, dicen aperturar, y terminan deformando el lenguaje, y terminan utilizando palabras o mal empleando palabras que no deben ir de esa manera. Lo mismo ocurre incluso con palabras como bizarro, que en español utilizamos la palabra bizarro para hablar de algo extraño, pero cuando nosotros buscamos el significado de la palabra bizarro, dice, y los invito a que hagan este ejercicio conmigo, yo la tengo acá, dicen que es valiente y decidido, que es propio de personas valientes y decididas, dice otro, y de hecho es un adjetivo. Pero nosotros en el español, o algunos jóvenes, por lo menos de mi generación, en algún momento de la historia empezaron a utilizar el verbo
la palabra bizarra, que es un adjetivo, no es un verbo, perdón, empezaron a utilizar este adjetivo para hacer referencia a algo que era extraño, que tenía características extrañas. Esto surgió en aquel momento, si no estoy mal, sí, en algún momento este modismo surgió porque la traducción del inglés de la palabra bizarro tiene otro significado. Y por esa razón, pues las personas empezaron a deformar su uso. Y es importante para ustedes que como comunicadores ustedes tengan la capacidad de discernir sobre qué palabras están correctamente empleadas y cuáles no, para que ustedes puedan tener un lenguaje culto y puedan improvisar correctamente. Nada haces con un discurso elaborado magistralmente, brillante, cuando utilizas dentro del discurso palabras que están mal empleadas. Con estos dos ejemplos lo que quería era dejarles una reflexión y un llamado de atención sobre el uso de las palabras y en este sentido sobre el empleo correcto o la semántica, como se le llama gramaticalmente o pragmáticamente. Ahora hablando de la pragmática, justamente la pragmática se refiere a la utilidad que se le dan a las palabras y justamente a esto me refiero. Cuando yo conozco la semántica de una palabra, puedo emplearla correctamente dentro del contexto que esto requiere. Yo no puedo decir, para hablar de algo extraño, decir que es bizarro, porque alguien que sepa que bizarro significa valiente en español, no me va a entender y va a deformar completamente, se va a desfigurar el sentido de mi discurso. Entonces, pues voy a repetir brevemente: la sintaxis, la semántica y la pragmática. Estos son aspectos o dimensiones que tienen el lenguaje, y los signos, que son al final el conjunto de códigos que nos permiten entendernos y comunicarnos, y tienen que ver justamente con el análisis semiótico. Repito, la sintaxis tiene que ver con la estructura y con la relación, o cómo relacionamos los símbolos. Básicamente lo veíamos en la primaria, y ustedes hasta todavía en la universidad tienen algunas asignaturas que hablan sobre la formación de oraciones, que tienen que ver con prefijo, verbo, sustantivo, preposiciones, adjetivos, y cómo estos empleados correctamente pueden configurar un mensaje elocuente y tratar de hacerte entender o hacer entender el sentido que tiene tu mensaje. Y esta es una de las cosas más importantes como comunicadores. Si nuestro mensaje no se entiende, mucho menos se va a entender el sentido. Si yo quiero influenciar a un grupo de personas para que hagan ciertas cosas, por ejemplo con la publicidad, y no se me entiende la publicidad, entonces poco voy a poder yo influenciar en ellos, porque voy a dejar dudas con respecto a mi lenguaje y a mi mensaje. Entonces, ya saben que la sintaxis tiene que ver con la estructura, y es la combinación de símbolos que logran elaborar discursos elocuentes, y establece algunas normas de combinaciones para el empleo de todo lo que tiene que ver con la gramática. El artículo, la preposición, el adverbio, el adjetivo, el verbo, el sustantivo, todos forman parte de una oración, pero no forman parte de la oración de forma desordenada. Porque si yo digo, casa bonita es, nadie me va a entender. Ah, mira, la casa es bonita. Es la manera correcta y es la manera como yo tengo que estructurar mi mensaje para que mi mensaje llegue al público, al oyente o a quien sea que me esté escuchando de una manera fluida y entendible. Entonces, de eso se trata la sintaxis. Ahora vamos a repetir un poquito lo que era la semántica, porque la semántica estudia la relación entre los signos y el significado de cada palabra. Y es aquí donde les hacía el llamado de atención sobre el empleo correcto de las palabras para que entren dentro del contexto apropiado. Entonces, obviamente existen ciertas reglas gramaticales que ustedes ya muchas las conocen, pero el español es tan amplio que a veces caemos en estos vicios o en estos errores empleando palabras por moda. Y está bien que en tu vida cotidiana te dejes llevar por la moda que tú decidas, eso no está mal. Lo que está mal es que empleemos este tipo de modas en nuestro lenguaje profesional, porque estamos llevando modismos o estamos promoviendo modismos que no son aceptados gramaticalmente hablando por las autoridades de la lengua, en este caso la Real Academia Española. Y obviamente la pragmática, como yo les hablaba,
que tiene que ver con la utilidad que le damos a las palabras. Entonces, obviamente ya habiendo repasado un poquito esta parte, yo sé que me extendí un poco, sí, lo sé, lo admito, discúlpenme, pero quería establecerle algunas normas o refrescarles un poquito lo que son las normas para que ustedes puedan tener un léxico apropiado y con ese léxico ustedes puedan improvisar en esta actividad que vamos a hacer para la cátedra, para la asignatura o en cualquier aspecto de su vida, sin quedar mal, sin hablar pistoladas, porque tampoco es la idea, y hablando de la manera más profesional posible y quedando bien parados como comunicadores sociales que ya deberían sentirse. En este sentido, nuestra actividad consiste, como les decía al principio, en improvisar. Vamos a improvisar de un tema en específico. Esto lo vamos a hacer en nuestra próxima clase. Yo les voy a dejar una lista de términos cargada en la Classroom junto con este video. Y en esta lista de términos, una lista de temas, perdón. Y en esta lista de temas ustedes deben prepararse, leer, así sea brevemente, de cada uno de ellos, porque el día de la actividad ustedes van a tener que improvisar sobre solo uno de ellos. Solo que no van a saber cuál es el que les toca improvisar. Entonces, el tiempo estipulado se los voy a decir. Ustedes saben que a mí me gustan las sorpresas, entonces no les voy a decir cuánto tiempo tiene que ser porque después se limitan en su investigación. Solo les digo, lean mucho, prepárense mucho y traten de profundizar en cada tema, no solamente en los temas que yo les voy a dar en este momento, sino en cada tema que se les ocurra. No sean curiosos, que además tienen muchísimos recursos a su disposición. Cualquier palabra, de repente están viendo una película y escuchan una palabra que no conocen, googleen rapidito, que además ustedes son súper rápidos con la tecnología, yo lo sé porque yo lo hago, yo lo aplico. Googleen. No tengan miedo de preguntar, no tengan miedo de decir no sé y de prepararse, porque el error no está en no saber, sino en no querer aprender cosas nuevas. Yo espero que esta clase les sea de mucha utilidad. Si tienen alguna duda, ya ustedes saben que estoy a su disposición. Espero que dejen comentarios aquí en esta clase que les dejo cargada, y que nosotros podamos encontrarnos nuevamente en una próxima semana. La próxima semana probablemente va a ser en vivo. Cualquier cosa puede pasar, ya lo saben, por la situación que vivimos, pero espero que todos estén muy bien y que nos podamos encontrar nuevamente virtualmente en una próxima clase. Les dejo la lista, dejo toda la asignación y nos comunicamos por el grupo de WhatsApp. Espero que pasen un excelente día, muchachos. Los quiero mucho. Un abrazo.